Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En esta segunda entrevista del año se encuentra con nosotros el delegado de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, aquí en la provincia de Almería, amigo de esta casa, Juan de la Cruz Belmonte. Don Juan, muy buenas noches. Muy buenas noches. Feliz año. Muchísimas gracias. Un placer tenerte una vez más con nosotros en la entrevista, segunda entrevista del año, ayer la alcaldesa de Almería, era el inicio del curso y siempre la hacemos con ella. Pero en esta segunda entrevista queríamos que estuvieras con nosotros. Un honor. Porque, un honor. Hombre, obviamente estamos viendo que gripe, frío, lluvia, esto para el sistema de salud andaluz dice, hay que cruzarse los dedos que no pase nada. ¿Cómo está funcionando en estos instantes? Mira, ahora mismo te digo, estamos en una época en la cual seguimos estando preocupados. Sigue estando preocupación. Gracias a Dios el nivel está bajando. Sí. El nivel de incidencia ha bajado en Almería, ha bajado en Andalucía, pero tenemos que seguir muy expectantes. ¿Por qué? Pues porque hemos pasado una época en la cual ha habido diferentes días de fiesta, sí, y por lo tanto tenemos que esperar que se confirme esa bajada durante 2 o 3 semanas más. Ahora mismo el sistema está muy tensionado. Las urgencias de los hospitales, hay mucha urgencia, tanto en los centros de salud como en los hospitales, y lo que tenemos que recalcar a la población es la utilización de, como digo yo, la medicina más efectiva, que es la vacunación de las personas que en riesgo de desarrollar la patología más grave de la gripe o las infecciones respiratorias. Tenemos que recordar que la vacunación es importante, muy, muy importante, pero también la utilización de las mascarillas. Hoy ha anunciado el consejero que prolongamos durante un mes más la utilización de las mascarillas, recomendación y obligación en aquellos sitios en los cuales el plan de alta frecuentación de ese distrito sanitario u hospital aconseja que se siga utilizando la mascarilla dentro de los centros sanitarios. ¿Por qué? Porque es la principal medida de barrera de contagiar a una persona cuando tiene síntomas de infecciones respiratorias, no solo de gripe, sino de todas las infecciones respiratorias como pueden ser COVID, rinovirus o el caso de la gripe más específicamente. ¿Qué hacemos con eso? Cortar la vía de transmisión. Y si la transmisión se produce, la vacunación te ayuda a defenderte y que no tengas que estar con unos síntomas mucho más fuertes. Niños y personas mayores de 60 años. Fundamental para que estemos y los protejamos de una forma muy intensiva. Te hago 2 preguntas. Una de ellas, siempre se escucha a la gente decir por ahí, bueno, es que si parece que me vacuno y me da la gripe de verdad y la pillo con más fuerza, no, yo no me vacuno. O sea, sería obligatorio, Juan, el me tengo que vacunar, porque es verdad que este año parece que estamos hablando mucho más de gripe que otros años y como que ha venido un poco más virulenta. ¿Es necesario o no es necesario? Mira, lo que tiene que entender la gente ya es muy fácil. Nuestro sistema inmunitario aprende cuando tú le enfrentas a un virus para que se defienda y fabricamos nuestras propias defensas frente a ese virus. Eso es la vacuna. ¿Qué hacemos? Activar e enseñar a nuestro organismo a defenderse frente a un virus. Lógicamente, al enseñar a nuestro organismo a defenderse frente a los virus, se puede producir el efecto secundario de una pequeña reacción, una pequeña pseudogripe que pasa cuando te has vacunado. 24 horas, un poquito de paracetamol y no pasa nada. Pero ¿qué hacemos? Enseñamos a nuestro cuerpo a defenderse. Si no nos vacunamos, cuando llegue una gripe fuerte, nuestro sistema inmunitario no sabrá defenderse frente a la gripe. ¿Por qué vacunamos a los niños y a las personas mayores de 60 años? Porque los niños, su sistema inmunitario no está totalmente desarrollado. Y a las personas de mayores de 60 años, el sistema inmunitario es cada vez menos potente. Por eso es por lo que realmente incidimos sobre estos 2 grandes grupos, para que enseñemos a nuestro cuerpo a defenderse frente al virus. Y de la misma forma, este año viene un poquito más fuerte, porque hay una variante, la variante K de la H3N2, que parece que tiene un pequeño escape vacunal y que es mucho más transmisible que la que está normalmente en el hemisferio norte. ¿Qué pasa? Que si de las 100 variantes, te pongo un ejemplo, tenemos 20 variantes de ese tipo de específico, en el momento en que cojamos
esa variante, puede ser que los síntomas sean mucho más potentes y por eso la recomendación de aumentar la vacunación y sobre todo la utilización de la mascarilla. Además, este año, con el tema de la vacunación, hemos visto hasta incluso en centros comerciales, hemos visto como que la Junta de Andalucía ha dicho, el SAS ha dicho, oye, esto hay que darle una vuelta de tuerca y ya que la población todavía no está muy concienciada, vamos a ir nosotros para que todo el mundo pueda vacunarse. ¿Tenéis en mente que la gente, algún tipo de actividad que la gente pueda volver a vacunarse? ¿Se ha pasado ya ese punto máximo de gripe o todavía se mantiene? Ahora mismo estamos, como te he dicho al principio, a la expectativa. Normalmente tenemos que tener 2 a 3 semanas de una bajada continuada. De todas formas, nosotros seguimos vacunando hasta finales del mes de febrero, principios del mes de marzo. Y si realmente vemos que hay algún tipo de repunte, volveremos a utilizar. Y agradezco mucho a los centros comerciales que dieron su espacio y sobre todo a los profesionales sanitarios que se volcaron y a la población que acudió masivamente a la vacunación. Muchísimas gracias. ¿Por qué? Porque estamos salvando vidas. De esa forma, salvando vidas porque no contagiemos a las personas que están inmunodeprimidas. También te tengo que decir los datos a día de hoy. Mira, hoy en Almería llevamos vacunadas 152.529 personas de la gripe. Y el virus hemos vacunado y del COVID hemos vacunado a 54.466. Entonces es una cifra alta, pero queremos mejorarla. Claro. Tenemos que llegar, nuestro objetivo es llegar hasta el 75% de la población diana vacunada. Ahora mismo llevamos un 60 y tantos %. Tenemos que decir que casi en Andalucía hemos vacunado a cerca de 1.900.000 personas de la gripe. Eso es una vacunación muy alta respecto a años anteriores, pero tenemos que seguir incrementando por lo que te he dicho antes. También te quiero los virus respiratorios sincitiales. En la bronquiolitis de los niños, en los niños de 0 a 6 meses, llevamos un 93,8% en Almería. Por lo tanto, eso ha supuesto una reducción de más del 80% de los ingresos hospitalarios en los niños. Antes, esos niños acudían al hospital, ahora nada más que en un 10%, un 12% acuden al hospital por complicaciones de la bronquiolitis. Eso es una medida muy, muy efectiva. Y sobre todo, destacar que aparte de la gripe hay otras infecciones respiratorias, como puede ser el COVID. El COVID no se ha ido, el COVID sigue estando ahí. Pero se escucha menos, Lo que pasa es que, claro, la vacuna que estamos utilizando es mucho más efectiva, porque el COVID nos estamos dando cuenta que no varía tanto como la gripe. Volvemos a decir, la gripe mata. Sigue matando. O sea, es que no vamos a banalizarla. Por lo tanto, estas medidas de choque para que intentar que esa actuación sea mucho más efectiva con la vacunación y la utilización de la mascarilla. Pues eso en cuanto al tema de la gripe, en cuanto a las infecciones respiratorias agudas. Juan, tratemos temas importantes. El SAS, la Junta de Andalucía, está apostando mucho por la atención primaria y hemos visto como últimamente ha habido un incremento de profesionales bárbaros aquí en la provincia de Almería. Se está apostando claramente por la atención primaria. Mira, estamos apostando, esto es un objetivo básico de Juanma Moreno. Y Juanma Moreno ya lo dijo y lo está diciendo siempre. Tanto la atención primaria como también la hospitalaria, pero sobre todo la primaria, se está dando un objetivo fundamental. Más de 500 profesionales sanitarios se van a contratar, se están contratando ya para reforzar la atención primaria. ¿Dónde los estamos contratando? Donde realmente se necesitan. Claro. En los sitios en los cuales los facultativos están sobrepasados por los cupos que están atendiendo cada uno de ellos. Claro. ¿Qué hacemos? En base a esos cupos que están sobrepasados, le ayudamos con la contratación de otro médico. ¿Qué hacemos? ¿Y qué significa eso para el paciente? Una atención mucho más rápida y sobre todo para el profesional una mejor atención al paciente. Todos ganamos. Esto es una apuesta decidida por la sanidad pública en Andalucía y la almeriense sobre todo. Esto no se ha hecho nunca, Rafa. Nunca se han incrementado tanto número de médicos, de enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, matronas, una serie de profesionales administrativos, una serie de profesionales sanitarios que eran necesarios y que siguen siendo necesarios aumentar en el sistema sanitario público andaluz. Se está produciendo en Almería, se está produciendo en el Poniente, se está produciendo en el área de gestión sanitaria norte.
Se están reforzando todos estos casos. Y yo creo que la población se tiene que dar cuenta del esfuerzo que estamos haciendo por lo público. Que olviden ya del maniqueísmo del privado, privado, privado. No se ha invertido más en lo público en Almería y en Andalucía que con el gobierno de Juanma Moreno. Ellos invirtieron por almeriense, no llega a 1.000 euros por almeriense. Nosotros llevamos ya por 1.800 euros por almeriense y en inversión sanitaria. Es un mantra, entonces, todo lo que dice el Partido Socialista de decir una y otra vez que el Juanma Moreno apuesta por la privada antes que la pública y que se da más dinero a la privada que a la pública, Juan. Mira, es que para que se quede claro, el Partido Socialista inventó los conciertos con las clínicas privadas. El Partido Socialista lo potenció. El Partido Socialista, el 4,8% del presupuesto sanitario se lo daba a los privados. Han existido conciertos toda la vida del Partido Socialista. La señora candidata del Partido Socialista los inventó y los avaló. Hay muchos memes que dicen lo que decía la señora en 2011 y lo que está diciendo en el 2026. Y es totalmente distinta a lo que decía ella. Por lo tanto, ellos lo inventaron y lo potenciaron. ¿Qué se puede decir por la apuesta por lo público? Cuando tú incrementas el presupuesto en lo público. Ellos presupuestaron, el último presupuesto, no llegaron a 10.000 millones de euros para lo público. Nosotros llevamos ya invirtiendo en lo público más de 16.200 millones de euros. 6.200 millones de euros más de lo que ellos invertían en lo público. Aparte de lo que invertían en lo privado. Pues que me diga la gente, si tú inviertes más en lo público, tienes más médicos públicos, tienes más centros de salud públicos, tienes más hospitales públicos, tienes más fisioterapeutas públicos, mucho más público que ellos. Y nos acusan a que promocionamos lo privado. Por Dios, es que yo no lo puedo entender. No. Y es una libertad que la persona que quiera ir a lo privado, que vaya a lo privado. Mi obligación, la obligación de Juanma Moreno, la obligación del consejero es dar los mejores servicios públicos a los andaluces. Y eso en Almería se está produciendo, está cambiando. ¿Que nos queda mucho por trabajar? Por supuesto, por supuesto. Más médicos, más enfermeros, más fisioterapeutas, más logopedas, más centros de salud, más hospitales. Te doy el caso. Sí. Mirad, cuando durante 40 años el Partido Socialista construyó 4 hospitales. 4. Torre Cárdenas, El Toyo, Hospital de la Inmaculada y Hospital de Poniente. En 6 años, Juanma Moreno construye el Hospital Materno-Infantil, el Hospital de Consultas Externas Bahía de Vera y pone en funcionamiento el Hospital de Roquetas. Si nosotros estuviéramos 40 años, lo que haríamos. Ellos en 40 años, 4. Nosotros en 7 años, 3. Y estamos funcionando ya con 6, 7, posiblemente a partir del mes, en el segundo semestre del 2026 con el Hospital de Roquetas. ¿Eso es invertir en lo público o no es invertir en lo público? Ellos, 40 años, 4, nosotros en 7 años, 3 más. Hablemos de infraestructura entonces. 2025, como tú has dicho, se han hecho muchas cosas que estaban en el Partido Socialista enquistadas. Esqueletos que decían, lo vamos a hacer. Cuando llegaban las elecciones se ponían encima de la mesa, llegaban 2 trabajadores, trabajaban 3 o 4 y cuando se marchaban los políticos se quitaban los trabajadores y ahí se quedaba. En el 25, un antes y un después también en la capital almeriense y en la provincia de Almería. Tú lo has visto y además la gente lo está sabiendo. El consultorio de Piedras Redondas. El consultorio de Piedras Redondas desde el 2012-2013 se paró la obra. Hicieron una pared, una tapia y ahí se paró. Objetivo fundamental cuando se puso en funcionamiento Juanma Moreno en el 2019. Eso se tiene que poner en funcionamiento porque el barrio de Piedras Redondas y alrededores se lo merece. Se lo merece. Ellos no contaban y nosotros lo hemos puesto en funcionamiento. Más de 2.400.000 euros. Pero es que más es así. El edificio de consultas externas, el famoso edificio de consultas externas, que ellos dicen, las consultas externas, hemos puesto en funcionamiento, el otro día lo inauguró el consejero, un edificio de consultas externas de cerca de 30 millones de euros.
con el equipamiento necesario y el personal necesario para ir incrementando las consultas durante todos estos años. Esto es un hecho. Al mismo tiempo, estamos reformando y adecuando el Hospital de la Inmaculada para el futuro para la futura ampliación del edificio de consultas externas de la Inmaculada. Las obras de infraestructura. Son una serie de actuaciones y de obras que se están realizando en el 2025 que es un hecho. Y es lo que se está haciendo. Y aparte lo que se va a hacer en el 2026. A ver. En el 2026 empezaremos con la obra del parking de Torrecárdenas, en altura, tan necesario. Una obra de 23 millones de euros. Nada más que en 2 espacios, 30 y 20 y tantos, casi 60 millones de euros en el complejo hospitalario de Torrecárdenas. De Torrecárdenas. Y eso la gente lo tiene que estar viendo y lo está viendo. Y eso se llama público, que es que no es nada privado, público. Para que explicar a la ciudadanía sepa dónde van esos 60 millones de euros. A que atiendan al servicio público andaluz, a la ciudadanía de Almería. Yo es que de verdad, cuando la gente dice un antes y un después, que la gente hubiera visto antes Torrecárdenas hace 8 años que hubiera visto Torrecárdenas. Con los carteles que anunciaban en determinados sitios al principio, hemos quitado esos carteles, hemos puesto Las Palmeras, La Subida, 2 edificios más. Vamos a hacer el parking. El Hospital de Roquetas de Mar. El Hospital de Roquetas de Mar es para que la gente ya lo vea. Es una maravilla. Lo vamos a poner en funcionamiento en el 2026. Una obra que el alcalde de Roquetas de Mar, don Gabriel Amat, lo estaba prometiendo ya desde hace más de 17 años y no se lo concedía la Junta de Andalucía. Cuando llegaban las elecciones le daba una palmita a las palmas y decía, no te preocupes que esto se va a hacer. Y no se ha hecho. Juanma Moreno lo cogió y ya está a punto de abrirse. Las inversiones en el Hospital de Poniente, centros de salud. El centro de salud de Mojácar lo inauguramos en el 2025. Un centro de salud que lo inauguró Juanma Moreno, que ya estaba en funcionamiento desde unos meses anteriores, por importe de 5 millones de euros. O sea, es que a quien se lo diga, a quien le pongas esos datos encima de la mesa, no puede acusar nunca a Juanma de que se está publicitando y está promocionando lo privado. Promociona lo público al 100%, que tenemos que seguir trabajando, listas de espera, indiscutible, pero los tenemos ahí, más trabajadores, más funcionarios, más médicos, más infraestructura, más hospitales, más centros de salud. Por lo tanto, yo es que de verdad el Partido Socialista me encantaría que reconociera eso, pero como no reconoce ni los fallos que dice su presidente, cuando digo blanco, digo negro, y cuando digo negro, digo blanco, espero que no engañen y sigan engañando a la gente con esto. Pero si lo has comentado casi cuando has dicho la candidata del Partido Socialista que se va a presentar a la Junta de Andalucía, lo que decía hace unos años y lo que dice ahora. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que tiene que haber en un político es credibilidad y palabra. Palabra. Las personas que no tienen palabra no son personas, son borregos. Una persona en la cual tú dices que voy a hacer esto, lo vas a hacer. Y si no, no lo digas que lo vas a hacer. O por lo menos voy a intentar hacerlo. Pero no digas todo lo contrario al día siguiente. Porque la persona no es creíble, no te cree. Cuando tú tienes a tu hijo que le dice, mira, esto está bien, pero a lo mejor te convence y al día siguiente le dice, es que me han dicho que te diga que esto está al revés. Sí. El hijo, ¿qué piensa? Que no tengo padre. Que no tengo un padre coherente con lo que me está diciendo, con lo que realmente él me está expresando que tengo que hacer. Ley de amnistía no, ley de amnistía sí. No gobierno con los etarras, gobierno con los etarras. No quiero, no pacto con, no hago una ley para que los violadores salgan a la calle, hace una ley que salgan a la calle. El tema de evitar, ¿ves que cuando estamos abriendo la televisión, cuando tú pones el telediario, es que te dan ganas de cerrar el telediario, porque lo que dicen 6 meses es totalmente distinto a lo que han dicho ahora mismo. Además, responsabilidades políticas, parece que para el Partido Socialista, nada de nada. Se le exige todo al Partido Popular, y el Partido Popular toma las medidas, el tema de los cribados. Claro. Ha habido un error, ha habido un fallo, se tomaron la responsabilidad, la propia consejera, la máxima cabeza. Correcto. Sea un error, no es un error, pero aquí se toman responsabilidades. Y cuando se le pide, parece que se le pide responsabilidad del gobierno, parece que, el gobierno no. Acuérdate de las famosas pulseras. ¿Las pulseras? ¿Qué pasó con las pulseras de los telemáticas? De las telemáticas. Sí. ¿Ha dimitido alguien? ¿Sí? ¿Sigue estando la ministra ahí?
Eran dos o tres casos, todos los casos que se... Los que han ido saliendo. El miedo que puede tener una mujer a que eso falle. Por Dios, es la responsable, te tienes que ir a la calle, porque no has actuado bien. Con mala fe no has actuado, nunca se actúa con mala fe, creo. Pero si te has fallado, tú eres el responsable y te vas a la calle y pones a otro. Y por lo tanto, de verdad, Rafa, yo es que cada vez, es que público, privado, es que estás fabricando, estás promocionando lo privado. Los datos están aquí, que la gente lo vea. Vuelvo a decir, fallos tenemos, pero estamos trabajando. Los cribados se trabajaban, se ha trabajado, se ha hecho una medida ya de choque y no hay ningún problema. Que pueden salir otros problemas, se actúa. No, el tema de las listas de espera, por ejemplo. Claro, si hay una lista de espera, pero si tú las tenías guardadas debajo del cajón. Eso también. Eso de verdad. Viene a criticarme, a mí me viene a criticar una cosa, pero si las tenía debajo. Rafa, eso me lo he dicho 20 veces y es penoso. Es que tiene una lista de espera muy alta y la tuya, como era, si no, ni la decía, la tenías escondida. Pero ni en el caso del y tú más, no. Pero bueno, es que nosotros estamos trabajando, claro. Nosotros somos transparentes y si sacan las cosas. Claro. ¿Cuántas encontrasteis debajo de los cajones? Más de medio millón debajo de los cajones. En Almería, 42.000. Ellos nos dijeron que había 22.000 y había cerca de 70.000 personas en lista de espera. De esos 60.000 escondidos en los cajones. Y ahora critican que no existían. Pero es que lo más gordo es que no existían. Esas pacientes no existían. Nosotros los reconocemos que los tenemos. Por supuesto que los tenemos. ¿Qué tenemos que hacer con esos pacientes? Hacer esto y esto. ¿Que estamos haciéndolo? Sí. ¿Que podemos ir más rápido? Tenemos que ir más rápido. Pero lo reconocemos. Claro. Lo reconocemos. La última, Juan. Por el asunto de las quejas de los propios médicos, en este caso, ante el Ministerio de Salud. Estamos viendo como hemos visto a los médicos con huelga saliendo a la calle porque desde el Ministerio de Salud parece que hacen oídos sordos a sus peticiones. Mira, la ministra de Salud es la ministra más incompetente que ha podido estar en este ministerio, porque sobre todo la persona es muy sectaria. Muy sectaria porque entre sus propios compañeros le están diciendo que negocien, que hablen de igual a igual, entre los médicos y ella. Y ella se niega totalmente a hablar con ellos. Y por lo tanto, yo no creo que lo haga de una forma intencionada, espero que no, porque si los médicos están de huelga y se ponen de huelga, al que fastidian es al ciudadano almeriense. Claro. Fastidian al ciudadano andaluz. ¿Y contra quién se quejan que no haya, que la cita se demore o que cuando tú vas al médico no te puedas ver porque está de huelga? De derecho, claro. Es su derecho. ¿A quién van a quejarse? ¿A Madrid? Se deberían ir al subdelegado de gobierno a quejarse en la puerta. Sí. Los pacientes, que ya se van los médicos, pero los pacientes igual. Los pacientes se deberían ir a esa puerta. Claro. ¿Por qué? Porque, lógicamente, no es un problema generado por parte de la Junta de Andalucía. Es un problema generado por el gobierno central, por el gobierno de Pedro Sánchez y por su ministra, que no negocia, que no habla, que no entabla relaciones con ellos. Y, por lo tanto, cuando un gobierno se dice que es progresista, el progreso es hablar. Es, como dice mi presidente, el manual de convivencia. Convivir, hablar, establecer diferentes actuaciones, pero no impongo. Porque eso que es lo que hace, afectar a los pacientes. Y como a ella ni al gobierno de Pedro Sánchez les importan los pacientes, hacen lo que están haciendo. Ante esta situación, ¿habrá solución con el tema de los médicos? Porque si no hay buena sintonía con el ministerio, los médicos dicen, oye, todo de la misma esta no, nosotros hemos estudiado una carrera durante 12, 15 años para que nos queráis meter esto en el mismo grupo. Yo lo único que le pido a la ministra, como delegado de salud en Almería, que por favor que negocie con los médicos, que se siente con los médicos y que establezca una serie de condiciones. ¿Por qué? Porque mi obligación es que los almerienses estén los mejores atendidos. Tenemos los mejores profesionales del mundo en Almería, y lo digo muy orgulloso, los mejores profesionales del mundo. Entonces quiero las mejores condiciones para ellos. Yo se las intento dar, pero que también se la dé la ministra. La Junta de Andalucía apoya cualquier tipo de reivindicación y que se unan, que hablen, que lleguen a un acuerdo, porque el acuerdo es bueno para todos. Juan de la Cruz Belmonte, delegado de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha sido un placer un día más tenerte con nosotros en la entrevista. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu extensa agenda te lo permita, nuevamente por aquí para seguir dando datos e información importante para toda la ciudadanía y sobre todo la transparencia que estáis poniendo encima de la mesa
en un tema tan importante como el tema de la salud. Muchísimas gracias, Rafa, porque la verdad es que me dais la oportunidad de que se pueda explicar y que sobre todo que la gente opine, que no escuche, que escuche a otros, pero que realmente dé los datos, estos datos que se están dando y que estamos trabajando. Muchísimas gracias, Juan. Un placer. Gracias a ti. A ti. Muchísimas gracias, Rafa. Nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que os quede desearles que pasen una feliz noche.